concebía del marido y ella recibía al niño en el momento de nacer, se consideraba como hijo de ella. Entonces ellos quisieron de alguna manera, como decimos coloquialmente, ayudarle a Dios, ¿verdad? Y entonces Sara le da a su criada, a Abraham, y de ahí nace Ismael, ¿sí? Pero dice la escritura que Agar se ensorbeció y empezó a ver con menosprecio a su ama, a Sara, de tal manera que llegó el momento en que se generó un conflicto muy fuerte en la familia. Luego, todavía después, llega el momento en que Dios cumple la promesa con Sara de 90 años y Abraham de 100. Dios cumplió la promesa y nace el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces, para ese momento, pues todavía se vuelve la situación más complicada, porque entonces Agar de alguna manera se porta más soberbia con su ama. Llega el momento donde la situación se vuelve insostenible y entonces Sara le dice a Abraham que despida a Agar, que la corra de la casa, y Abraham no quiere hacerlo porque Abraham pues tenía cariño, pues sí, era su hijo y se le hacía una injusticia. Sin embargo, Dios le habla y le dice que no tema, que la despida, ¿sí? Que la despida y que Dios se va a encargar de Agar y se va a encargar de su hijo. Y que va a ser de ese hijo una nación grande también, poderosa, y que los va a bendecir y que los va a prosperar. Entonces Abraham toma la decisión y despide a Agar con su hijo Ismael. Y ahí empieza el conflicto, ¿verdad? Ismael sufre junto con su madre en el desierto al grado de estar a punto de morir. Y Dios se aparece a Agar y la salva y le hace la promesa, le reitera la promesa de que van a ser, que no les va a faltar nada, que Él se va a hacer cargo de ellos. Sin embargo, el odio se mantiene a través de los siglos y la incertidumbre que los ismaelitas, los descendientes de Ismael, reclaman la paternidad primogénita, o sea, reclaman a Abraham como su padre y como quien es su ¿Tiene el derecho de reinar? sí, tienen el derecho paterno a través de Abraham, ¿sí? Y que Israel no es que Isaac no es el hijo, ¿verdad? Entonces eso permanece a través de los siglos hasta el día de hoy. Pero no toman un X terreno, o sea, no les asignan un X terreno. Después está la promesa de poseer la tierra, y la tierra también se posee a través de la conquista que hace Israel de Canaán, de esa tierra. La conquistan, se posesionan de ella, ¿sí? No era propiamente de ellos, pero Dios se las otorga, ¿sí? Y expulsan a los cananitas y se apropian de la tierra. Entonces, se puede ver el conflicto desde dos perspectivas. Desde la perspectiva humanista, parecería una injusticia. Desde la perspectiva divina, pertenece a la soberanía de Dios. Dios es soberano. Ahora, en este momento habría que ver con mucha cautela el conflicto, porque así como decimos nosotros en el día de hoy, bueno, ¿cuál es la iglesia del Señor? ¿Cuál es el verdadero creyente? Diríamos en Israel. ¿Cuál es el Israel de Dios? ¿Sí? Pudiéramos pensar que podemos nosotros amar a Israel, respetar a Israel, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ser cautelosos en relación con su conducta, ¿sí? Pero no tienen la misma religión, tengo entendido, sí. Bueno, el Islam tiene su fundamento en el mismo Dios de Abraham, ¿sí? O sea, para Ismael el Dios de Abraham es el Dios de ellos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre las creencias? La diferencia fundamental es que de alguna forma el islamismo es una religión muy celosa, extremadamente celosa de la unicidad de Dios, ¿sí?
y en ese sentido tienen ellos su propio profeta, que es Mahoma, ¿sí? Que él se le reconoce entre el pueblo, lo reconocen como el último de los grandes profetas y el único que tiene un mensaje para los ismaelitas. De manera que Mahoma escribe el Corán, y el Corán se convierte en el libro sagrado para todo el Islam, ¿sí? Y bueno, el Corán habría que leerlo, ¿verdad? ¿Sí? Para entender un poco mejor la religión del Islam. Pero es una religión monoteísta, es una religión que adora al único Dios verdadero, al Dios de Israel, al mismo Dios de Israel. Ellos se consideran, ¿verdad?, hijos de Dios, ¿sí?, descendientes de Abraham, ¿sí?, y de alguna forma pues reconocen los libros que nosotros reconocemos de la Biblia, por ejemplo el Pentateuco, ellos los reconocen, reconocen los evangelios también, reconocen a Jesús como un profeta, pero no el más grande de los profetas. Entonces es una religión complicada, tendría uno que ser. ¿Mahoma de dónde sale? Él es un ismaelita también que en algún momento él dice haber recibido una revelación de Dios, como a los 25 años. ¿Y qué fue lo que hizo para que creyeran en él? Escribió el Corán, ¿sí?, y predicó sobre el Corán. Y el Corán es un libro que exalta, ¿verdad?, la grandeza de Dios y que establece lineamientos, normas, mandamientos para una conducta que agrade a Dios. Tienen sus reglas ellos. ¿Y los israelitas en qué basan su religión? También la basan ellos pues en la Biblia, en lo que sería el Pentateuco básicamente, ¿sí?, en esa relación que ellos encontraron con Dios a través de los sacrificios, por ejemplo, a través del templo, a través del sacerdocio, a través de todo lo que se escribe en el libro de Levítico, por ejemplo. El libro de Levítico podría ser considerado el libro de la adoración de Israel, o sea, cómo relacionarse con Dios. El libro de Levítico, ahí Dios les da la ley, Dios les da el tabernáculo, Dios les da los sacrificios, Dios les da el sacerdocio, y a través de todos esos elementos ellos se relacionan con Dios. Y acá por el lado de los musulmanes no hay mandamientos. No hay sacrificios, hay mandamientos, ellos respetan los mandamientos, reconocen los mandamientos de Moisés, porque ellos tienen a Moisés como un hombre de Dios, como un profeta también. Entonces el asunto aquí sería, por ejemplo, pensar que podemos amar a Israel y debemos amar a Israel, respetar a Israel, orar por Israel, pero tener misericordia de los que están muriendo en la guerra, ¿verdad? En ese sentido, el Israel de Dios, ¿sí? Ahora, todo lo que está sucediendo, de alguna manera, es parte del cumplimiento profético. ¿Qué está pasando ahorita? Que Israel se está haciendo aborrecible a los ojos de la comunidad internacional. ¿Sí? Cada vez más la comunidad internacional tiende a desmarcarse de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y de lo que está sucediendo con Israel. Y de alguna forma eso apunta, ¿sí?, al final de los tiempos, porque llegará el momento donde Israel se va a quedar solo, ¿sí?, donde de alguna forma Israel se va a convertir en el centro digamos, del odio, ¿verdad?, de todos los países. Y en ese momento, ¿verdad?, será el momento del fin, ¿sí? Pero lo que fue la pugna ya guerra de matanza, ¿la inició quién? En Israel, en este momento. Bueno, cuando inició. Hay un detalle, es que la historia es muy compleja y yo la verdad... La historia la escriben los vencedores. De alguna forma, hay que verlo así, tiene usted toda la razón, porque simplemente este Estado de Israel que nace con la declaración de Balfour, una declaración de un ¿cómo se dice? De un secretario de Relaciones Exteriores, de lo que sería un magistrado de Inglaterra, ¿sí? Él hace la declaración en la cual ellos declaran que pues es conveniente y justo que Israel tenga un hogar,
y que están dispuestos a apoyar un hogar en Palestina para el pueblo de Israel. Esto es como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de todas las injusticias que había sufrido Israel. Y entonces deciden partir Palestina sin tomar en cuenta a los palestinos. Entonces los dueños del terreno eran los palestinos. Bueno, de alguna manera estaban habitando ahí los palestinos y la minoría eran los israelitas. Era una minoría que vivía en Palestina. Pero la tierra, ¿verdad?, había estado por 600 años bajo el dominio del gobierno turco, del imperio turco. Entonces, ¿qué sucede? Que de pronto todos los árabes vecinos y los que viven en Palestina ven que la Liga de las Naciones o la Organización de las Naciones decide votar en favor de la partición de Palestina para establecer un hogar para los judíos. Y se establece así, por decreto de las naciones. Entonces todo el pueblo árabe está en contra desde el principio. 200 millones de árabes no están de acuerdo con esa partición. Entonces, ¿qué sucede? Que las Naciones Unidas deciden dividir ese pequeño pedacito, ¿sí?, de Palestina y darle una parte a Israel, otra parte se convierte en la Franja de Gaza, otra parte en Cisjordania y lo que llaman las alturas de Golán. Pero se queda como requisito que Jerusalén es internacional. O sea, ahí ninguno, ni árabes ni israelitas, iban a tener dominio sobre la ciudad santa. Sin embargo, cuando Inglaterra sale en el 48, ¿sí?, saca las manos y retira sus tropas, entonces todos los árabes se vienen contra Israel. Israel de alguna manera sale victorioso en la guerra y entonces se apropia, ¿sí?, de Cisjordania, se apropia de la Franja de Gaza, se apropia de las alturas de Golán y de la península del Sinaí, cuando no le correspondía, ¿verdad? Pero pues en el ejercicio de la guerra y como gana la guerra, ¿sí?, se posicionan de todo y toman Jerusalén y empiezan a tomar posición sobre Jerusalén. Cuando había sido neutral. Debía ser neutral. Luego en el 67, ¿sí?, en el 67 se complica más porque se posicionan completamente de Jerusalén, ¿sí? Y a partir del 67 ellos tienen un conflicto enorme con todos los pueblos vecinos. Ahora hay dos facciones, una en Israel que dice regresen las tierras porque nos están generando conflicto. Pero el conflicto no es la tierra, el conflicto es ancestral, ¿sí? Y otros dicen no, porque a través del dominio de esos territorios podemos proteger nuestro propio territorio. Entonces, dentro de la misma nación de Israel hay dos grupos, ¿sí?, o tres o más, pero dos tendencias. Entonces, en este momento, a partir después del 67, supuestamente la paz está condicionada por la devolución de las tierras. Pero ya las tierras se regresaron. ¿Sí? Prácticamente Israel nada más tiene Cisjordania, de alguna manera la tiene con un control militar, pero la Franja de Gaza la regresó ya. No, además, si fuera en cuestión de tierras con la lana que tienen los judíos, ahora el mundo no compra nada. La posición de los árabes y particularmente en este momento del grupo Hamas, que es el partido que gobierna en la Franja de Gaza, es que no van a negociar, no hay negociación alguna, no quieren a Israel como Estado, ¿sí? ¿Y quieren que se vayan a dónde? Al mar. Otra vez el sueño de ellos es ahogarlos en el mar a todos. Sí, es un odio ancestral, así es. Entonces es un conflicto de los siglos, un conflicto que no va a terminar. Ningún país, Estados Unidos ya no puede negociar más, ya no hay capacidad de negociación de parte de Estados Unidos. Incluso el gobierno de alguna manera tiende a desmarcarse porque la misma sociedad se lo demanda. Ustedes ven en los periódicos cómo se resalta todas las muertes que está habiendo en la Franja de Gaza. Todo eso genera la animadversión hacia Israel. Pero cuando se desmarquen, pues el tronadero de Estados Unidos y de muchos países, pues ellos son los dueños del dinero. Sí, por eso es bien. En otro lado.
Es complicado, sumamente complejo el asunto y pues no va a tener una solución hasta que Dios mismo intervenga. Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. ¿Sí? ¿A favor de quién? Dios va a intervenir para salvar al remanente fiel. A los israelitas. A los verdaderos israelitas. Es como dice, ¿cuáles son los verdaderos creyentes? ¿Sí? Bueno, ni los católicos, ni los protestantes, ni los testigos de Jehová, o sea, de todos ellos, ¿sí? Yo diría aquí, precisamente llego al texto que quería compartir con ustedes, ¿sí? Los que aman a Dios, ¿sí? ¿Cuál es el principal mandamiento? Le preguntaron al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se va a dar va a separar a los cabritos de las... Ahí se cumple. Entonces, ahí se cumple todo. Quien ama a Dios y ama a su prójimo, tendrá mucho cuidado en guardar los demás mandamientos, ¿sí? Pero si no se ama a Dios, no se guardan los demás mandamientos. Entonces, en ese sentido, Dios va a venir por los suyos. ¿Dónde encaja, hermano, en esa teoría? ¿Dónde encaja Hechos 4:12? ¿Qué dice Hechos 4:12? ¿Qué dice? Ya se lo leo. Porque no me lo sé. 4:12, aquí lo ¿Tú lo tengo tienes? ya. Ah, Hechos 4. Dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre, porque Él que debemos ser salvados. Sí, miren, yo no tengo tiempo y no tendríamos tiempo para abordar ahorita cuestiones de corte teológico, ¿verdad? Porque este es un asunto teológico. Dios es un Dios universal, no perdamos de vista, ¿sí? Nosotros creemos que Dios tiene un trato particular con Israel, ¿sí? Dios es un Dios de amor también, de misericordia, ¿sí? Que rebasa todo lo que pudiéramos pensar nosotros en cuanto a doctrina. Sin embargo, es cierto lo que dice ahí la Escritura. Dios ha establecido un mediador entre Dios y los hombres. Sin embargo, también existe en la Epístola a los Romanos, ¿sí?, una coyuntura donde habla del Dios universal, que Dios ha puesto en el corazón del hombre, ¿sí? Ha puesto en el corazón del hombre el hacer bien o el no hacer bien, ¿sí? El hacer bien es darle a Dios un lugar en su corazón y en su vida. Si el hombre, independientemente de sus conocimientos, le da a Dios el lugar que debe tener en su corazón, Dios estará con él. Dios puede expresar su misericordia. Porque Dios... debemos de tener en cuenta, tomar en cuenta que Cristo dijo, según las Escrituras, que ahora todos somos hijos adoptivos, o sea, ya no hay nada más de donde partió la primera promesa. Pues dijo, ustedes también son bienvenidos, o sea, ya no nada más los que provienen directamente de Abraham, nosotros venimos directamente de Abraham. Miren, sin embargo, estamos protegidos también, nos va a tocar parte de la herencia. Es sumamente complicado cuando ya empezamos a pensar en Dios en términos universales. Si pensamos en Dios en términos particulares, en términos de nuestro contexto socio-religioso, ¿verdad?, entonces las situaciones cambian abismalmente. Pero si queremos descubrir al Dios del universo, al que hace llover sobre justos e injustos, al que tiene misericordia de quien tiene misericordia y que se compadece de quien se compadece, ¿sí?, entonces ahí la situación se torna más compleja. Que yo les diría que no camináramos por ahí porque no estamos en la posibilidad de tener el tiempo suficiente. Esto surge de la pregunta del conflicto entre Agar e Israel, ¿sí?, o Ismael e Israel. Es un conflicto complicado, complejo, ¿sí? Dios le hizo promesas también a Ismael, que habría que revisarlas y analizarlas, ¿sí? Pero en este momento yo creo que las oraciones de la iglesia en favor de Israel son buenas, ¿sí? Debemos de orar por la paz de Israel, ¿sí? Pero debemos tener misericordia de los que están muriendo, ¿sí?, a causa de esta guerra, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad?, tenemos que ser cautelosos, ¿verdad?, y no perder de vista la misericordia. O sea, que la pasión por Israel, por ser el pueblo de Dios, ¿sí?, no nos lleve a perder la misericordia
en relación con aquellos que están muriendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que mantener un sano equilibrio, o sea, no justificamos, ¿verdad?, la guerra, ¿sí? No justificamos la muerte de los inocentes, de los niños, de las familias civiles, ¿verdad? Condenamos quizás el terrorismo, pero de alguna manera no podemos justificar la muerte de los inocentes. En ese sentido tenemos que ser cautelosos y pensar que es un conflicto que no se va a resolver y que es parte del calendario profético. Hay que mirar a Israel. Todo lo que esté sucediendo ahí, de alguna manera, está marcando, ¿sí?, el devenir de los acontecimientos proféticos, ¿sí? Israel es el centro de la profecía. Entonces, en ese sentido, pues ser muy cautelosos en el análisis, estudiar un poco más la historia es muy interesante, es sumamente compleja, pero muy interesante, ¿sí? Pero saber que es un conflicto que no se va a resolver por la vía de la diplomacia. Es un conflicto que se va a resolver cuando Dios mismo intervenga. Dios va a intervenir, ¿sí?, en aquel día, ¿verdad?, crítico, en el que van a converger todas las naciones contra Israel. Porque va a haber un momento donde todas las naciones, de alguna manera, van a converger contra Israel, ¿sí? Y en ese momento es cuando el Señor mismo hará su aparición para poner orden a todo ese conflicto, ¿sí? Y ahí dice la Escritura acá que los que lo traspasaron llorarán amargamente, ¿sí? Y de alguna manera se establecerá la justicia de Dios. Y como decía el hermano Joel, pues los que van a ser salvos son los verdaderos israelitas. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas? Pues aquellos en cuyo espíritu no hay engaño, ¿sí? Como le dijera a Natanael, que aquí está un verdadero israelita en el cual no hay engaño, ¿sí? Aún dentro de todo el ámbito como el nuestro aquí hay los verdaderos creyentes. Hay que preocuparnos por ser verdaderos creyentes, fieles, honestos, íntegros con Dios. Yo les diría y terminaría aquí con lo que dice San Marcos, fíjese usted, San Marcos 12, 28 en adelante. Aquí hay una serie de cuestionamientos que le hacen al Señor, que tienen la finalidad de hacerlo tropezar, porque querían condenarlo. Capítulo 12 de San Marcos, verso 28 en adelante. Esa es una de las controversias. ¿Sí? Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No estás lejos, pero no estás dentro. ¿Sí? Habría que cuidar mucho eso. ¿Sí? No estás lejos, estás cerca, pero no estás dentro. Y estos eran unos conocedores, o sea, el conocimiento, ¿sí?, sin práctica, el conocimiento sin la expresión práctica de los valores espirituales de la fe cristiana no tiene realmente sentido. O sea, no nos hace estar adentro. Ese estaba muy cerca, sabía. Es más, le pregunta con el propósito de hacerlo tropezar, ¿sí? Porque precisamente en esos días lo que buscaban era encontrar alguna coyuntura para poder acusarlo, ¿sí?, ante el pueblo y desacreditarlo, para finalmente poder deshacerse de él. Ya había empezado lo que era el camino prácticamente del Calvario. Era la última semana del Señor Jesucristo. Entonces esta serie de controversias tienen la finalidad de ponerle tropiezo para hacerlo caer. Pero ellos conocían. Por eso le dice: bien has respondido, maestro. Este es el más importante de los mandamientos. Sin embargo, el conocer no significa necesariamente
que estemos dentro del reino. Podemos estar cerca del reino, pero no dentro del reino. Lo fundamental aquí sería dos cosas. La primera sería la experiencia espiritual, es decir, conocer al Señor en una experiencia espiritual. ¿Sí? Eso le da un rumbo diferente a la fe. Conocerle nos transforma a nosotros. ¿Sí? Por eso el conocimiento de Dios tiene que ser a través de una experiencia espiritual genuina que surge de la búsqueda, ¿sí? Intensa, ¿sí? Anhelante. Cuando se da eso, entonces el Espíritu se manifiesta y conocemos entonces a Dios. Y cuando conocemos a Dios tenemos la posibilidad entonces de poner en práctica sus mandamientos. ¿Sí? Es pues importante la experiencia y la práctica. ¿Sí? ¿Qué pasaba con estos personajes? Estaban muy cerca, pero no conocían realmente el amor de Dios. ¿Sí? No practicaban realmente el amor de Dios porque en su corazón estaba ponerle tropiezo al maestro. En su corazón estaba de alguna manera, ¿verdad?, descalificar al maestro. Entonces es de suma importancia que nosotros no perdamos de vista que necesitamos tener una experiencia espiritual cotidiana. Quizás hay experiencias más profundas, hay experiencias muy profundas en la fe, experiencias donde Dios se manifiesta de una manera sobrenatural, pero la experiencia de percibir su dirección, de percibir su fortaleza, de percibir su confirmación en algún asunto, ¿sí? Todo eso viene a fortalecer la fe, viene a darnos conocimiento de la realidad de Dios y a motivarnos para la práctica de sus mandamientos. ¿Cómo poner en práctica, ¿sí?, el amor a aquellos que no lo merecen, ¿sí?, aquellos que de alguna manera sabemos que nos odian, diríamos Israel y los árabes, los palestinos, saben que son odiados por ellos, ¿sí? Saben que el deseo de los 200 millones de árabes que les rodean es echarlos al mar de alguna manera, que no los van a aceptar nunca. Pero ¿sí? entonces ahí está la contradicción, ¿sí? Porque el mandamiento número 2 es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, a ellos no les va a servir cumplir con todos los mandamientos si no cumplen con el principal. Ahora, no perdamos de vista lo que les decía al principio, el Israel de Dios. ¿Sí? Ahí en medio de todos ellos está el Israel de Dios. Así como en medio de todos nosotros está la iglesia del Señor. ¿Sí? Algunos somos, algunos no somos, quién sabe, ¿verdad? De pronto solo Dios conoce el corazón. Sí, pues está cerca, pero no está dentro, ¿verdad? El asunto, y aquí el mensaje central sería, luchemos por estar dentro, esforcémonos por amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, amémosle. Vamos a ponernos cerquita, a ver si sí. Y al prójimo, pensar mucho en el prójimo siempre. El prójimo es aquel, nuestro congénere, ¿verdad? Nuestro cercano, ese inmediato, ese que está ahí, que de alguna manera tal vez no es tan simpático, tan agradable, o tal vez me es de alguna manera antipático, ¿verdad? Pero si buscamos en ese prójimo la imagen divina, la vamos a encontrar, porque es un ser hecho a la imagen divina, que ande apartado, que ande ¿cómo se dice?, enajenado de la gracia de Dios, no significa que no sea un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, podemos amar al prójimo. Así fue como Jesús nos amó a nosotros, ¿sí? Él nos ama a nosotros independientemente de lo que somos. Nos ama porque somos de origen divino y está dispuesto a morir. En ese sentido, en ese tenor es como va el amor de Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Todo lo que hacemos en relación con la fe tiene que estar determinado por el amor a Dios. Si lo hacemos por amor a Dios, entonces vamos por buen camino. Si lo hacemos porque lo amamos, porque queremos respetarlo, honrarlo. Amar a Dios no es solamente decirlo, amar es respetarlo, es honrarlo, es reconocerlo, es darle el lugar supremo a nuestro corazón y en nuestra vida. Por eso el Señor dijo, este es el principal mandamiento, que ames a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con toda tu alma. Es decir, honrarlo, respetarlo, reconocerlo, obedecerlo, ¿sí? Y a tu prójimo como si fueras tú mismo.
Entonces, es importante que tengamos una experiencia. Miren, diariamente en la cotidianidad podemos tener una experiencia con Dios. Acerquémonos a Dios, busquémosle con intensidad, hablemosle de todo corazón. Señor, yo quiero entender mi propia realidad. Quiero saber cuál es mi camino, qué es lo que yo debo de hacer, cómo debo de hablar, cómo debo de conducirme, cómo debo de tomar mis decisiones. Y Dios se va a manifestar. Y vas a descubrir ese hilito donde tu vida está siendo tejida por la presencia de Dios. Y vas a descubrir cómo Dios está interviniendo. Y esa experiencia es la que te va a fortalecer para esforzarte y practicar sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, el conocimiento sin experiencia nos hace muy difícil la práctica. ¿Sí? Yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. ¿Sí? Entonces, para hacer lo bueno y lo que agrada a Dios, necesito tener una fortaleza de Dios en mi vida. Y esa fortaleza viene de la experiencia. Y la experiencia se obtiene a través de las oraciones, hermanos. A través de esa búsqueda genuina, profunda, sincera, constante. Esos 10, 15 minutos de postración delante de Dios puede hacer la diferencia en el día. ¿Sí? Esa expresión de amor a Dios, de separar un tiempo para leer su palabra, para hacer oraciones, para encargarle nuestros asuntos, es una expresión de amor a Dios, ¿sí? Que nos habrá de dar la fortaleza para que en el momento de la práctica podamos hacer lo que conviene y expresarle el amor a nuestro prójimo, sea quien sea, ¿sí? Y entender quizás el mundo desde una perspectiva diferente. Después, muy importante, estar dentro y tener de alguna manera, podemos tener la certeza de estar dentro, ¿sí? Y si estamos en esa certeza de estar adentro, y si estamos realmente adentro, entonces amaremos a Dios por encima de todas las cosas temporales y podremos amar a nuestro prójimo, independientemente de cómo sea. Hay personas difíciles de amar, pero cuando tienes la fortaleza y la experiencia de Dios, puedes amarla. Puede ser muy desagradable, muy antipático, una señora ahí antipática, ¿sí? Que de veras es de esas que es odiosa, pero al paso del tiempo, después de sentarme a platicar con ella, de escuchar su vida, escuchar su pasado, escuchar sus sufrimientos, ¿sí? Aprendí que era una persona extraordinaria, ¿sí? Y bueno, sigue siendo la misma. Es una fiel creyente, pero sin embargo tiene una forma de hablar y de expresarse a veces que molesta, ¿sí? No tiene así sensibilidad a veces por la gente. Pero es su carácter, es consecuencia de cómo se formó. Sin embargo, es una mujer que ama a Dios en medio de muchas limitaciones y se esfuerza por obedecerle. Entonces, queridos hermanos, no basta estar cerca. Podemos conocer, pero tenemos que tener una experiencia, porque la experiencia entonces nos va a llevar a la práctica, a una práctica de la fe cristiana que va a ser reconocida, ¿sí? Por todos los que nos rodean. Oremos por Israel, sí, oremos por Israel, pero oremos también por los palestinos, ¿no? Por los civiles, por tanta gente inocente, ¿verdad? Que ni siquiera sabe del conflicto y está muriendo. Que Dios está por encima de todo eso, no perdamos de vista. Dios está viendo eso, ¿sí? Y Dios tiene un momento en el cual habrá de intervenir, ¿sí? Dios tiene su tiempo. Dios reina. Israel es parte del pueblo de Dios, pero no significa necesariamente que Dios esté de acuerdo con todo lo que está pasando. Pero Dios, hermanos, tiene su momento para intervenir. Y cuando Dios intervenga, habrá de hacer justicia, ¿sí? Cuando Dios intervenga, ¿sí? Ahí saldrán a la luz los verdaderos israelitas. Cuando Jesús venga, ahí saldrán a su presencia los que están dentro, y los que están fuera, pues ahí quedarán, ¿sí? Pero lo importante, les digo, es estar dentro. Y para asegurarnos de estar adentro, hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Esto es abrázalo de todo tu corazón. Y entonces tendrás la fortaleza para amar a tu prójimo, ¿sí? Respetarlo, ¿sí? No lo entiendo, pero lo respeto. No lo entiendo, pero lo amo. No lo entiendo, pero no lo voy a destruir por eso, ¿sí? Porque hay algo superior, ¿sí? A la ley, que es el amor. Que Dios nos ayude, pues, hermanos,
a estar dentro, ¿sí? Estar dentro, que usted tenga la certeza de que está dentro, ¿sí? Ahorita que decías esto, hermano, hace como unos 4 días vi en el periódico 2 fotografías de 2 parejas en los Estados Unidos. Y uno de ellos es sirio, el otro es israelita, pero están casados. Sí. Y tienen toda una vida y se aman allí, los platican la historia de esos 2 matrimonios, que hasta yo me quedaba pensando, el amor va a ser la solución de toda esta cosa. En Israel puede usted encontrar muchos testimonios de palestinos y de israelitas que se abrazan, que lloran juntos, que tienen relación, que no entienden la guerra, sobre todo la nueva generación. La nueva generación que ya no trae en los genes ese odio ancestral, la nueva generación que no ve la perspectiva política o económica, porque hay muchos intereses perversos, económicos ahí, que no hay que descartarlos. Mucho de lo que está alrededor del establecimiento del Estado de Israel, ¿sí?, en términos objetivos y humanos, tiene que ver con la economía. Claro que Dios reina y que Dios está por encima de todo eso, ¿verdad? Y que Dios pone límites, vaya. Dentro de todo lo que está sucediendo, el plan profético eterno de Dios se está cumpliendo, ¿sí? Llegará el momento en que Dios habrá de intervenir directamente. Pero todo lo que sucede en este momento está apuntando al cumplimiento de lo que Dios ya tiene preestablecido. Entonces, sí hay, en Israel hay mucha gente, ¿verdad?, que sufre, ¿verdad?, y que quisiera la paz, pero que sin embargo no va a haber paz. No va a haber paz porque es parte del devenir profético, todo lo que sucede ahí. ¿Qué está preestablecido? Sí. ¿Qué está? Que está preestablecido que de alguna manera Israel va a sufrir hasta el último momento. Israel va a ser abandonado, Israel va a ser de alguna manera confrontado con todos los ejércitos del mundo. ¿Pero por qué? Por su desobediencia. De alguna manera viene arrastrando, ¿verdad?, sí, su desobediencia, la dureza de su corazón, sí. No haber cumplido con el pacto. Porque a través de la historia han sido duros, no menos que nosotros, porque de pronto nosotros también somos duros. No hay que, dice Pablo, tengamos mucho cuidado de no verlos a ellos, ¿verdad?, de una manera misericordia, porque nosotros fuimos ahí incluidos, no éramos nada, pero Dios nos incluyó por Jesucristo ahí. Sin embargo, ellos, por la dureza de su corazón, ¿verdad?, Dios los ha mantenido en esa situación. Sin embargo, no los ha dejado, no se ha olvidado. Ahí sigue existiendo el pueblo. Es quizás el único grupo étnico que mantiene sus características y su identidad por tantos siglos, ¿sí? Y ahí va a estar hasta el último momento. Pero la paz no vendrá, ¿sí?, hasta que Jesucristo venga, porque Jesucristo viene, hermanos. Jesucristo viene y viene a poner orden, ¿sí?, en todas las cosas. Y probablemente esté más cerca de lo que nos imaginamos, ¿sí? Probablemente porque dice la Escritura que vendrá a la hora que nadie piense, ¿sí? Entonces, pues lo importante es amar a Dios. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y tendremos entonces una experiencia espiritual que nos dará la fortaleza para la práctica. Hoy más que nunca el cristianismo necesita ser práctico, ¿sí? Necesita expresarse a través de buenas obras. Entonces, que Dios nos ayude. Y los hermanos, si quieren hacernos una oración, que Dios nos dé, ¿verdad?, su dirección y su fortaleza, ¿verdad?, para entender los tiempos, ¿sí?, y las ocasiones. Es difícil, ¿sí?, entender los tiempos, pero Dios nos puede ayudar a comprenderlos. Oremos. Padre nuestro, estamos delante de tu presencia y te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos da alguna orientación, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos estar dentro del reino, Señor. Que luchemos cada día, Padre, no solamente por estar cerca, no solamente por tener un conocimiento, Señor, meramente escritural, sino tener una experiencia espiritual, Padre. Una experiencia de relación contigo, Dios. Una experiencia de la manifestación de tu Espíritu sobre nosotros, que nos dé la fortaleza para vivir la vida práctica, Señor.
para amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Rogamos por Israel, Señor, por Israel tuyo, Señor, el Israel que te pertenece, el Israel que te ama, Dios, el Israel que sufre en este momento. Y oramos también por el otro Israel que pelea, Señor, una batalla, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que están luchando, Señor, y que están sufriendo también. Y rogamos por todos los que están muriendo en esa guerra, Padre, en el nombre de Cristo, que tengas misericordia de los niños, de las madres, de las viudas, Señor. Así como en México también tenemos madres viudas, Señor. Tenemos hijos huérfanos, Padre Santo. Rogamos en el nombre de Cristo que nos ayudes a amarlos y a hacer alguna acción en favor de ellos, Padre. Por favor, no nos dejes perder la misericordia y el amor a nuestro prójimo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Dios, y concédenos, Señor, poder hacer algo por las madres solteras, por las viudas, por los hijos huérfanos, Señor, de esta guerra que tenemos en México también, Padre. En el nombre de Cristo, concede que algo, Dios, algo pueda surgir, Padre Santo, para aliviar un poco la tristeza, el dolor, la angustia, el odio, Padre, que puede existir en estos niños que se están formando solos, Dios. En el nombre de Cristo te cargamos todo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Entre por razones de Israel, perdón, de Ismael, y de Isaac, y de Isaac, que son las dos. Básicamente la que generó todo el conflicto fue Agar. Agar y Sara, las mamás. Porque, pero, hermano, porque si Agar hubiera sido humilde y hubiera sido obediente a Dios, sumisa a Dios, ella no era la madre de Ismael. La madre de Ismael era Sara, de acuerdo a las costumbres, ¿sí? Y de acuerdo a las costumbres, ella le debía respeto y sumisión a su ama. Pero desde el principio, desde que nació Ismael, Agar se ensorbeció contra Sara. Y eso hizo que Sara la repudiara y que Sara quisiera echarla de la familia, con todo el dolor que le causaba a Abraham, porque Abraham, dice la Escritura, que él le dolía todo aquello. Entonces realmente el conflicto lo genera la soberbia de Agar, ¿sí? Y esa soberbia se la transmite a Ismael. Ese odio ancestral se transmite a Ismael y se transmite a las generaciones, como nosotros también de pronto podemos transmitir el amor o podemos transmitir el odio, el rencor, ¿sí?, a nuestras descendencias. ¿Cuántas familias hay que entre cuñados, no, es que tu tío, y tanto le dicen al hijo que llega el momento en que el hijo aborrece al tío, ¿sí? Pero aquí también digo que intervino mucho la impaciencia. ¿Sí? Si hubiera sido paciente, Sí. Yo siempre he creído en mi forma muy personal de pensar que el problema lo inició Sara por no creer en la promesa del Señor. La impaciencia. Dios le había dado una promesa y entonces Sara, utilizando la forma humana, ¿verdad?, dijo, pues estoy desesperada, lo que usted dice, le decía, me desespero, entonces yo le voy a ayudar a Dios. Y yo mi pregunta que me hago yo, y yo humanamente, ¿quién soy para ayudarle a Dios? Digo, hablando Sara y nosotros somos iguales, somos humanos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para...? Miren, diario nosotros podemos criticar a Sara, yo en lo personal, que lo estoy haciendo en este momento, pero no se me debe olvidar que yo soy igual que Sara, porque cuando yo tengo un problema, en mis fuerzas yo trato de resolverlo. Y ustedes me dirán, señor Rodríguez, ¿quién quiere que lo resuelva? Si no soy yo. De acuerdo con ustedes, yo soy el que lo tengo que resolver, pero primero tengo que poner la voluntad de Dios sobre la mía y permitir que sea la voluntad de Dios la que se exprese y no la mía, porque yo tengo una forma de resolver mis problemas y Dios tiene otra forma de resolver mis propios problemas. Y entonces yo tengo que someterme a la voluntad de Dios y no a la voluntad mía, porque ese es, humanamente, para mí, ¿verdad? Desde luego, posiblemente no discrepemos en la forma de pensar y yo respeto la forma de ustedes, yo estoy expresando la mía, ¿verdad? Yo pienso que si nosotros no obedecemos la voluntad de Dios, estamos mal.
Pero ¿sabe qué, Juan? Lo que Diga. pasa es que no le preguntamos antes. Ah, de acuerdo con usted, de acuerdo. Ese es en el... comunicación con él y decirle, si Sara le hubiera dicho a Abraham, oye, habla con el Señor y dile, si podemos hacer esto, no hubiera sucedido. No, y es que lo que decía usted, la paciencia, y La paciencia. la prueba no es la misma. Fueron 30 años. O sea, ellos salen, tenía Sara 60 años y Abraham tenía 70 cuando salen de su tierra, ¿sí? Y pasan 20 años y no sucede nada, ¿sí? Y con Sara ya con 80 años arriba, pues era prácticamente imposible. No, Era la Biblia difícil. dice que estaba fuera de su... Sí, humanamente o sea, hablando, era fuera. Era bien difícil. Ahora la costumbre era muy fuerte. O sea, la costumbre de la época, la tradición de la época era fuerte en ese sentido, de que las esclavas, las siervas, no tenían vida propia. Eran esclavas, es mío, ella es mía, y todo lo que ella tenga es mío. De tal manera que si ella tiene un hijo es mío. Pues era una lógica muy natural, ¿verdad? Que por los años y la prueba y la impaciencia, y que se avecinaban los días difíciles donde iban a quedar solos y no tenían descendencia. ¿Quién iba a heredar todo lo que tenía Abraham? Era un conflicto enorme para ellos. Por eso Abraham pues también cedió, ¿verdad? De alguna manera, ¿sí? Y Sara, ¿verdad? Pues cayó, ¿verdad? Pues digamos la tentación, porque fue una tentación, ¿sí? Pero que sin embargo Dios no la condena, ¿verdad? ¿Sí? Dios la entiende, ¿sí? Y la sobrelleva, y luego pues ella se sorprende cuando Dios viene y le dice, de aquí a un año, conforme a la costumbre de las mujeres, vas a tener un hijo. Y hasta se ríe Sara. Quedó muda. Sí, volveré a tener deleite con mi esposo, dice. Pues sí, y tuvo al hijo de la promesa. Sin embargo, les digo, es bastante, pensar en Sara y en Abraham es una prueba de veras muy fuerte, ¿verdad? Muy difícil, y a veces las pruebas de nosotros a veces son más ligeras, lo que dice don Joel. Pues tenemos que aprender a confiar en Dios, a encargarle a Dios. Fíjese, Hermano, se inicia esa controversia originada, ya nos la relataste. ¿Por qué? Transcurre el tiempo y llega el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está en relación con ese problema? Jesucristo viene a hacer conciencia de los verdaderos israelitas, como tú decías, a despertar ese celo profundo al que tenemos que aspirar todos por conocer la verdad, y la verdad es conocer a Dios. Esa fue la respuesta de Dios a eso. Claro. ¿O hay algo de eso? Había algo más grande que todo lo que tenía que ver con Ismael. O sea, el cumplimiento de la promesa. Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Ese era el asunto medular de la promesa a Abraham. Y eso se cumple precisamente en Jesucristo. O sea, todas las familias de la tierra, lenguas, razas, han recibido la bendición de Abraham, o sea, el Dios de Abraham, a través del Señor Jesucristo, que es la descendencia de Abraham. Entonces esa era la promesa fundamental, que no le correspondió a Ismael, no era para Ismael. Pero fíjese, hermano Ronaldo, cuando el primer pecado, ¿qué fue? La desobediencia. Dios le había dicho a Adán, hey, de este árbol no comerás. Entonces ahí viene el demonio y le dice a Eva, espérate, te dijeron que no comieras de este árbol porque el día que lo comas vas a tener tu conocimiento y vas a ser igual a Dios. Yo lo como, ¿verdad? Ese fue. Y acá con Abraham es lo mismo, la desobediencia. Ellos tenían una promesa, espera, y no esperaron. Entonces, de nuevo, a hoy en este día, ¿Vale? la desobediencia es aquí en este que no obedecemos la voluntad de Dios escrita aquí. Fíjense cómo se hilvana una cosa con otra. Desobediencia, igual pecado. No tenemos paciencia. Exactamente. Exactamente. ¿Qué? No tenemos paciencia, como dice Roque.
Dios dame paciencia, pero ya. Ah, sí, qué bien. Pero ya. Pero ya. Está bien, está muy buena. Tertuliano escribió un libro que se llama La paciencia. Y con relación a la paciencia y a Tertuliano, él mismo expresa en el libro: yo soy el menos indicado para hablar de paciencia, porque no la tengo. Dice, pero quizá me pasa lo que al enfermo, que estando tan deseoso de la salud, no deja de pensar en su enfermedad. Digo, la paciencia, hay que esperar el tiempo de Dios. Estamos desesperados, quisiéramos ya saberla, qué va a pasar, por qué esto, por qué. Creo que Tertuliano fue un sacerdote católico del norte de África, por ahí estuvo, pero al final de todo se impacientó y dejó la iglesia a la que pertenecía, y se fue a otra secta. Entonces, por su impaciencia, Tertuliano, que tanto deseaba la paciencia, pierde el rumbo. Esta interesantísima la historia de Tertuliano, un sacerdote que cuando fue ordenado sacerdote, agarró una cuerda pero tremenda, se fue a su iglesia y empezó a trabajar, pero con desesperación, porque él quería cambios y ya respuesta y conversiones, y pasaron los años y no se daba, y el pueblo parecía que no oía. Lo desesperó, perdió la paciencia y se fue. Muy interesante. Pero así está esto, ¿verdad? También es cuestión de paciencia, porque hagamos lo que hagamos, vamos a tener siempre esa limitación. Está en manos de Dios. ¿Cuándo se va a resolver? Solo Él. ¿Cómo? Solo Él. No hay duda. Pero esa premisa que tú pones, hermano, es fenomenal. La búsqueda del verdadero israelita. Creo que cada uno somos un llamado a eso. ¿Tú en dónde estás? Algo que sí podemos responder cada quien. Lo estamos buscando como debe ser. Estamos en la búsqueda sincera de su mandato. Si quieren hacer oración para empezar, para que no se les enfríe.